Hablemos claro, Nicolás Lucar. Que termina convirtiendo a los funcionarios de alto rango como los ministros en simplemente ciudadanos de otra categoría, ciudadanos VIP, que no se someten a la justicia en los mismos términos que cualquier ciudadano. En un intento claro por reconciliarse con la sociedad peruana, el Congreso de la República finalmente aprobó ayer la eliminación del concepto de inmunidad parlamentaria tal como lo hemos entendido hasta hoy y que se había convertido en la práctica en una barrera de impunidad para que congresistas que cometieran delitos o que hubieran cometido delitos usaran al Congreso como un escudo para protegerse de la justicia, como ocurre, por ejemplo, en este momento con el señor Acuña, Humberto Acuña, que si no fuera congresista estaría preso. Y nos ha pasado tantas veces en los últimos años que ha resultado absolutamente irritante para los ciudadanos. Es decir, que quienes nos deberían representar, quienes deberían preocuparse por resolver nuestros problemas, por legislar a favor de construir una sociedad más igualitaria y más digna en el Perú, lo que han hecho es utilizado el Congreso de la República como un instrumento, algunos para protegerse de la justicia por delitos cometidos antes y para otros el ser congresista en un instrumento de enriquecimiento, porque tal como lo acreditó la exposición de los llamados mamanivideos, ser congresista puede ser un buen negocio en el Perú, pero un negocio ilegal, un negocio corrupto, un negocio donde se tranza no solamente el manejo de presupuestos y las influencias que se pueden tener desde una posición en el Congreso, sino donde se puede legislar a favor o en contra, según la conveniencia de quien ponga el billete para los lobbies. Y eso es un tema que hay que abordar. Ese es un tema que hay que abordar. Pero esto no resuelve el gran problema de la representación en el Perú y del control por parte de los ciudadanos, que es lo que debería ocurrir sobre quienes elegimos y sobre quienes tienen la gestión de la administración pública. Es decir, no puede ser que tengan el derecho al antejuicio ministros que toman decisiones y que si fuera por los fiscales que investigan los casos de corrupción, deberían seguir el mismo destino que cualquier ciudadano. ¿Por qué razón ese ministro debería tener o debe tener, como tiene el derecho, a un antejuicio en el Congreso? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación que nos resulte aceptable de un mecanismo de protección de esa naturaleza que termina convirtiendo a los funcionarios de alto rango como los ministros en simplemente ciudadanos de otra categoría, ciudadanos VIP, que no se someten a la justicia en los mismos términos que cualquier ciudadano, cuando debería ser al revés? Es decir, la justicia debería ser más estricto con aquellos que han dispuesto de fondos públicos y que han hecho mal uso de ellos. La severidad debería ser mayor, no las protecciones. Y lo que ha ocurrido acá es al revés. Pero esto nos lleva una vez más a la discusión de la situación del presidente de la República y los mecanismos de control sobre él. Es decir, hemos tenido presidentes como Alberto Fujimori que dijo, no, el shock, y lo primero que hizo fue el shock. Es decir, hizo una campaña contra una política neoliberal y se convirtió en el fundador del neoliberalismo en el Perú desde el gobierno. Es decir, cómo los ciudadanos pueden castigar a quienes prometen una cosa y hacen lo contrario. Y el caso de Ollanta es otro. O sea, de la gran transformación pasó a la postura tibia de su carta de intenciones para finalmente seguir haciendo lo mismo que todos los anteriores. Es decir, gobernar para los grandes intereses. Es decir, los ciudadanos no tenemos mecanismos para garantizar que lo que nos prometan los políticos en las elecciones se cumplan. Y tendría que haber mecanismos de castigo para aquellos que incumplan con sus compromisos y que traicionen a su electorado, porque en este momento no tenemos las herramientas. Pero la situación es aún peor. Cuando ha habido el debate sobre la incapacidad moral del presidente de la República, se ha puesto en evidencia que según nuestra Constitución, un presidente de la República del Perú, como lo hemos dicho acá, puede asesinar a su esposa, violar a su secretaria o levantarse en peso
los dineros de obras de construcción o de una reconstrucción como la que se está haciendo en el norte. Y no podemos acusarlo. No podemos acusarlo. Tenemos que esperar a que acabe su mandato para que la justicia se pueda hacer cargo de él. Y eso es inadmisible. Eso tiene que cambiar. Y eso no lo establece la Constitución. Eso es una modificación urgente. Igual que hay que modificar las condiciones en las cuales se aplica la incapacidad moral permanente. No puede depender simplemente de los votos del Congreso de la República y menos aún de congresos como los que hemos tenido y tenemos, donde puede pasar cualquier cosa según las circunstancias. Entonces hay modificaciones importantes que hacer aún y estas tienen que tener una sola dirección: darnos a los ciudadanos el derecho, la capacidad, la posibilidad de revocar a nuestras autoridades, por un lado, y de ponerlas en manos de la justicia sin ningún trámite previo y sin ningún privilegio. No es mucho pedir, no es mucho pedir exigir que esto ocurra. Y va a haber que generar mecanismos, probablemente la elección por tercios en el Congreso, que nos permita renovar y sacar del Congreso a los que no cumplieron o no estuvieron a la altura de sus compromisos. Pero estos cambios deben ser parte de la gran discusión que hay que tener sobre todo aquello que hay que cambiar en el Perú para mejoría de todos. Esta es la discusión sobre la gran reforma constitucional que hay que hacer en el Perú, que para algunos es una nueva constitución completa, para otros es una modernización de la constitución que hay actualmente, pero como sea, que hay que hacer cambios y en todos los terrenos. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.